el mito de la segunda venida se desmorona. Porque hay algo que la Iglesia no quiere que leas con atención. Las contradicciones del Nuevo Testamento respecto al regreso de Cristo son abismales. En unas cartas se dice que ocurrirá pronto, en otras que ya está ocurriendo espiritualmente. En los Evangelios, Jesús parece decir que será inminente, pero el Apocalipsis, escrito mucho después, lo convierte en una gran saga cósmica, que aún hoy no llega. ¿Te das cuenta? Esa ambigüedad no es casual, es funcional. Si das una fecha concreta, la mentira puede caerse. Pero si lo haces vago, nebuloso, lleno de símbolos y metáforas, puedes mantener viva la expectativa. Por siglos, Spinoza ridiculizó esta estrategia en su obra maestra, el Tratado Teológico Político. Allí escribe que los profetas antiguos no hablaban con Dios como si fuera un vecino. Tenían visiones, emociones, intuiciones. Y la interpretación de esas visiones fue manipulada luego por los escribas, por los rabinos, por los teólogos y más tarde por los papas. Y lo mismo ocurrió con Jesús. Lo poco que queda de su voz original fue cubierto por capas de interpretación, edición, traducción y dogma. Su mensaje inmediato y ético fue transformado en un sistema teológico que sirviera para organizar imperios. Y la joya de ese sistema fue la segunda venida. Una promesa sin fecha, un juicio sin testigos, un regreso sin rastro. Pero muy útil para que no cuestiones, para que no pienses, para que no te rebeles. ¿Y qué pasa cuando alguien dice la verdad? Lo censuran, lo persiguen. Spinoza fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam. Fue acusado de hereje, de blasfemo, de enemigo de Dios. ¿Por qué? Por decir que Dios no hace promesas, que no elige pueblos, que no interrumpe la naturaleza para cumplir profecías. Por decir que la verdadera salvación es el entendimiento, no la espera. Y por denunciar que la idea de un regreso de Cristo es un dispositivo de dominación emocional. Lo más irónico es que muchos que esperan el retorno de Jesús viven con miedo. Miedo a no estar preparados, miedo al castigo, miedo al fin. Pero ¿de qué sirve una religión que en vez de liberarte, te encadena al terror? Spinoza nos invita a hacer una pregunta radical. ¿Y si no hay nadie que venga a salvarnos? ¿Y si ese regreso somos nosotros mismos despertando de la ilusión? ¿Y si el Apocalipsis no fuera una profecía, sino un panfleto político disfrazado de visión divina? Durante siglos, millones han leído el Apocalipsis como si fuese un mensaje enviado directamente desde el cielo, una especie de guión adelantado del gran final del mundo. Pero esa no fue su intención original. Y cuando lo examinamos con el rigor con el que Spinoza enfrentó los textos sagrados, lo que aparece no es un relato celestial, sino un documento de resistencia, de desesperación y también de manipulación. El libro del Apocalipsis no fue escrito por Juan, el discípulo de Jesús. Fue redactado en torno al año 95 d.C., cuando el Imperio Romano perseguía ferozmente a los cristianos. Su autor se presenta como Juan, pero no hay evidencia de que fuera el mismo Juan del Evangelio. Es más, el estilo, el griego, las imágenes, todo es distinto. Estamos ante un texto lleno de códigos, visiones y símbolos diseñados para burlar la censura del poder. La famosa bestia con 7 cabezas, por ejemplo, no es un demonio sobrenatural. Es una alusión directa a Roma, que estaba construida sobre 7 colinas. El anticristo no es un enemigo espiritual abstracto, es el rostro cambiante del emperador tiránico, y el regreso de Cristo en gloria, con espadas saliendo de su boca, es una fantasía de justicia que responde al dolor real de los cristianos torturados y ejecutados. Pero aquí está la trampa. Lo que comenzó como un mensaje simbólico de esperanza para una comunidad perseguida, fue convertido por la Iglesia en una verdad literal, inminente y universal. El Apocalipsis dejó de ser un grito de resistencia para transformarse en un arma de control. Y esa mutación fue intencional. Cuando un imperio religioso quiere mantener la obediencia, necesita algo más que dogmas. Necesita miedo. Y el miedo al fin de los tiempos, con sus catástrofes, trompetas, juicios y condenas eternas, es perfecto.
No se ve, no se puede comprobar, pero lo puede todo. Te impide pensar, te obliga a creer y sobre todo, te paraliza. Spinoza denunció este tipo de religiosidad que no libera, sino que domestica. En el Tratado Teológico Político, escribe que los tiranos se sirven de la religión para infundir terror y mantener a los hombres en la ignorancia. Para él, Dios no amenaza, no castiga, no condena. La idea de un Dios vengador que vendrá a destruir el mundo es una construcción humana, alimentada por la superstición y por el deseo de poder. Y si esto te parece una exageración, escúchalo. Bien, el Apocalipsis fue usado durante siglos para justificar guerras, masacres, cruzadas y genocidios. Cada vez que surgía una crisis, un terremoto, una peste o una rebelión, aparecía algún líder religioso afirmando: «Esto es el fin, el Señor viene ya, arrepiéntanse o perecerán». ¿Y qué lograban? Sumisión total. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas creen que el apocalipsis está ocurriendo en tiempo real. Señalan pandemias, guerras, tormentas solares, inteligencia artificial y afirman: todo estaba predicho. Pero esa mentalidad no lleva a la acción racional, lleva a la espera pasiva, al abandono del pensamiento crítico. Spinoza, por el contrario, exigía el uso de la razón como herramienta de libertad. Para él, la fe verdadera no debía estar basada en el miedo, sino en el amor al conocimiento. Si algo no se entiende claramente, si se contradice a sí mismo, si no puede ser demostrado ni explicado, entonces no es digno de fe. Y aquí es donde el Apocalipsis fracasa rotundamente. Su lenguaje es oscuro, sus imágenes son contradictorias, sus profecías no se han cumplido, pero sigue siendo citado como si fuera palabra infalible. ¿Por qué? Porque es útil, porque sirve para que las multitudes no cuestionen, para que obedezcan, para que no se levanten. Y no olvidemos esto: el Apocalipsis no habla solo del regreso de Jesús. Habla también del libro de la vida, del lago de fuego, de la segunda muerte. Es decir, introduce el infierno eterno como castigo final, el destino definitivo de los impuros. Spinoza rechaza de plano esta idea. Para él, la justicia divina no puede ser una tortura infinita, porque eso sería una monstruosidad. Si Dios es naturaleza, si Dios es razón, entonces el castigo eterno es absurdo. ¿Y por qué se mantuvo, entonces, esta imagen infernal, brutal, punitiva? Porque cuando se logra convencer a la gente de que hay un tormento eterno esperándola, la tienes en tus manos. No necesitas cadenas, no necesitas cárceles. Basta con que crean, basta con que tengan miedo. Por eso, cada vez que alguien citaba el Apocalipsis, Spinoza no temblaba. Sonreía. Sabía que ese texto era la radiografía del poder religioso disfrazado de revelación divina. Un espejo de la mente humana, no un mensaje del cielo. Y aún hoy sigue funcionando. Cientos de predicadores aseguran que Cristo está por volver. Muchos incluso fijan fechas, que luego fallan, pero eso no importa. La maquinaria del miedo ya está en marcha. La segunda venida no ocurre, pero el control permanece y nadie rinde cuentas. Y ahora detente por un segundo. Mira tu mundo. ¿Cuántos viven postergando sus decisiones, sus sueños, su libertad por una promesa celestial? ¿Cuántos agachan la cabeza, soportan abusos, aceptan injusticias, porque el fin se acerca y hay que aguantar? Ese es el verdadero Apocalipsis. La renuncia al pensamiento. El fin de la conciencia. La sumisión total disfrazada de fe. Spinoza no escribió un nuevo evangelio, no propuso un nuevo dogma, pero dejó algo más poderoso. Una advertencia: que no pongas tu esperanza en el cielo, sino en tu capacidad de razonar. Que no esperes un regreso, sino un despertar. Porque mientras tú esperas que Cristo vuelva, hay quienes ya están aquí gobernando en su nombre. Y no se parecen en nada a aquel hombre que habló de amor y libertad. ¿Cómo se transforma una idea marginal en el centro absoluto de una fe global? La respuesta es simple: poder, repetición y miedo. La segunda venida de Jesús, que jamás fue predicada como eje central en los primeros siglos del cristianismo, se convirtió en el corazón palpitante de la doctrina oficial.
por una sola razón: servía al dominio. Y quienes supieron aprovecharla no fueron profetas, sino estrategas del alma. Durante los primeros siglos después de la supuesta resurrección de Jesús, sus seguidores estaban divididos. Algunos esperaban que él regresara en cuestión de días, otros creían que su reino era simbólico, interior, ético. Pero con el paso del tiempo y la no aparición del Hijo del Hombre entre las nubes, esa esperanza literal comenzó a volverse incómoda. Era una promesa que no se cumplía, un Mesías que no volvía. Ahí es donde entra en juego la maquinaria eclesiástica. Cuando el Imperio Romano convierte al cristianismo en religión oficial bajo Constantino en el siglo IV, algo fundamental cambia para siempre. El mensaje deja de ser resistencia para volverse estructura, y la segunda venida, en vez de ser un consuelo, se transforma en un chantaje. La Iglesia entendió algo muy profundo. Si la gente cree que el tiempo se acaba, que el juicio está a las puertas, que Cristo puede regresar en cualquier momento con una espada en la boca y fuego en los ojos, entonces obedecerán. No por amor, sino por terror. Y ese terror es oro en manos de un poder que quiere durar 1000 años. En la Edad Media, esta idea explotó. Monasterios enteros se levantaron como fortalezas espirituales para preparar el regreso del Salvador. Predicadores recorrían pueblos gritando que el fin estaba cerca. Las cruzadas se justificaban con la idea de purificar el camino para su retorno glorioso. Y los campesinos, analfabetos, hambrientos, temblaban ante cada eclipse, cada peste, cada terremoto, creyendo que era una trompeta apocalíptica. ¿Y quién tenía las respuestas, los rituales, la salvación? Exacto, la Iglesia. Pero no cualquier iglesia. No la comunidad de creyentes, sino la jerarquía. Esa pirámide cuidadosamente diseñada, donde unos pocos hablan en nombre de Dios y los demás solo escuchan, obedecen y pagan. Porque sí, la segunda venida también se convirtió en un gran negocio. Sí, vendían indulgencias para asegurar que cuando Cristo regresara, uno no fuera arrojado al infierno. Se construían catedrales monumentales con el oro del miedo, y se creaba un clima constante de ansiedad escatológica, donde el tiempo era un enemigo, y cada segundo debía ser ganado con obediencia. Spinoza, en pleno siglo XVII, hereda toda esta tradición, y la desmantela sin piedad. No lo hace como hereje vengativo, sino como pensador lúcido. En su obra, él no niega a Jesús como figura histórica o moral, pero sí denuncia la forma en que la Iglesia lo convirtió en rehén de su sistema. Y la segunda venida es, sin duda, el secuestro más escandaloso. Para Spinoza, lo divino no se manifiesta en apariciones espectaculares ni en juicios finales, sino en el orden natural, en la razón, en el amor al conocimiento. Creer que Dios necesita volver al final para juzgar es no haber entendido nada, porque la verdadera justicia no viene del cielo, sino de nuestra capacidad de vivir con entendimiento. Pero esto es lo que más le molestaba a la institución religiosa. Un Dios que no castiga, no premia y no regresa. Es un Dios que no se puede usar. Y si no se puede usar, no sirve para dominar. Por eso la figura del Cristo que regresa fue cultivada como una flor venenosa durante siglos. En sermones, pinturas, procesiones, Jesús ya no era el predicador humilde que hablaba de los lirios del campo. Era ahora el juez del universo, armado, implacable, vigilante, un Dios que no venía a amar, sino a sentenciar. Y ese cambio de rostro tiene consecuencias profundas, porque un Dios que juzga necesita jueces aquí abajo. Y esos jueces, claro está, fueron los obispos, los inquisidores, los teólogos. La segunda venida se convirtió en el gran pretexto para la vigilancia total. Cristo puede venir hoy, decían. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás preparado? ¿Estás cumpliendo las reglas? Y si no lo estabas, bueno, entonces ellos intervenían. Censura, castigo, excomunión, tortura, fuego. La segunda venida se volvió la gran pantalla donde cada abuso encontraba justificación. Y nadie podía discutirlo, porque ¿quién se atrevería a poner en duda la palabra de Dios? Spinoza sí se atrevió, y no porque odiara a Dios,
sino porque amaba demasiado la verdad.